Buenas noches, Rosario. Voy a hacer del resumen del capítulo 2, Claridad y Orden, de Martín Vivaldi. Bien, empezamos. Elementos de la oración o frase. La definición de la oración por su estructura básica está formada de dos miembros en la oración, tanto como el sujeto y el predicado. El predicado es lo que dice, predica en la oración, y el sujeto aquello que se dice a algo. Los tipos de predicado existen dos, nominal y verbal. El nominal es ¿a qué llamamos nominal? Es aquel que tiene como núcleo el verbo copulativo en ser, estar o parecer. Y el verbal es aquel cuyo núcleo sea distinto a ser o parecer. Sí, más explicativo está en este ejemplo. Sí, primero en la oración verificamos el verbo, ¿no? Es gustar. Y segundo vemos tanto aquí como la mecánica, que vendría a ser el sujeto, y el predicado me gusta. Sí, esto le llamamos esta oración predicativo verbal porque no está conjugado con el verbo ser o estar. Y en el predicado, obviamente nominal, vemos que dice Sergio es encantador. Sergio es el sujeto, es encantador, predicado está conjugado obviamente el verbo ser o estar. Sí, bueno, tenemos al fin los elementos modificadores y frases modificadoras. ¿Qué es? Los elementos modificadores son los que dan significado al sujeto o al predicado. Los modificadores del sujeto son el adjetivo, el artículo, la posición y el complemento nominal. Y los modificadores del verbo es el adverbio, el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial. Sí, aquí tenemos un ejemplo. Nuevamente, Sergio hizo un examen. Vemos que el verbo es hizo. ¿Sí? Verbo o núcleo. Sí, tenemos que reconocer nuevamente. Sergio vendría a ser el sujeto. Hizo un examen, es el predicado verbal. Y aquí tenemos un complemento directo. ¿Sí? Que quiere decir que podemos llamarlo a una situación de por la, los o las, o preguntamos qué. Por ejemplo, Sergio lo hizo. ¿O qué Sergio lo hizo? Un examen. Entonces esto viene a ser un complemento directo. Más resumido, si nos encontramos ante un predicado verbal y el complemento que estamos buscando puede sustituirse por lo, las y responde a la pregunta ¿qué? Sí, por ejemplo, ¿qué hizo Sergio? Un examen. Sí, bueno, tenemos luego una construcción lógica. El orden de las palabras se rige más por el orden lógico que por la estructura gramatical. Una idea puede expresarse de diferentes modos según la importancia de dicha idea. Para la debida claridad, la frase conviene que el orden de las palabras se someta al orden de las ideas. Ya, la unidad de propósito o la coherencia idea principal y las ideas secundarias es que la unidad de propósito significa que en todo párrafo o periodo formado por una serie de frases encadenadas tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal expresada, obviamente la idea matriz, estas ideas sean complementarias o secundarias. Sí, ¿a qué llamaríamos problemas de redacción en las frases de elipsis y construcción nominal? Que la elipsis y la construcción nominal se dice que una frase es elíptica o incompleta cuando le falta alguno de sus elementos fundamentales, especialmente el verbo. Así, un bello paisaje en vez de este pasaje es bello. Las cosas se presentan de tal forma que otras partes de la frase desempeñan la función de la parte que en apariencia falta, es decir, que el elipsis lo sería lo aparentemente. Ejemplo, los hombres llegaron cansados, punto y coma, las mujeres, coma, contestas. La coma después de mujeres nos dice que falta gráficamente, pero no en el sentido en el verbo declarativo llegaron. Algunos tratadistas estiman que mejor debe hablarse de construcción nominal, aquella construcción en que el elemento verbal se suprime a favor del nominal, sustantivos, adjetivos y determinantes, artículos demostrativos y posesivos. Sí, además a esto, que la construcción nominal tiene dos ventajas. Una es la mayor brevedad y concisión de los giros nominales y su carácter más objetivo y personal, y la otra de ahí de la preferencia por este tipo de construcción en el lenguaje periodístico, técnico y científico. Sí, la coherencia y claridad en los párrafos. Sí, ¿qué vendría a ser la coherencia? En un medio gramatical de relación interna entre palabras en español existen dos clases de concordancia. Concordancia entre sustantivo y adjetivo, que consiste en la igualdad del género y el número de estas dos categorías gramaticales.
Concordancia entre el verbo de una oración y el sustantivo. Núcleo del sintagma nominal. En este caso la igualdad debe ser un número y persona. Y el párrafo parte de un escrito, ¿no? Que se considera como una unidad suficiente para poder separarlo mediante una pausa que se indica en el punto aparte. Es una idea del texto escrito en la cual se desarrolla determinada idea que presenta una información de manera organizada y coherente. ¿Sí? Bueno, esto es toda mi presentación. Esto es todo lo que resumí en este capítulo y gracias.